Entonces, como aspectos generales del tracto reproductivo de la vaca, podríamos hablar que pues, se encuentra localizado debajo del recto, en el último segmento del intestino grueso, anatómicamente. Y pues la mayoría de partes del tracto reproductivo pueden ser examinadas de forma indirecta, por palpación rectal. Entonces podemos ver que tenemos una vagina, la vagina de la vaca completamente, su vulva, allí pues los labios mayores y menores, el cérvix, el cuerpo uterino, los cuernos uterinos o trompas, los ovarios, los oviductos o trompas de falopio y la vejiga que queda por debajo del recto. Entonces, en todas estas partes que nosotros podemos ver, que podemos palpar rectalmente, podemos manipular el cérvix durante una inseminación artificial, que es muy importante. Los folículos, el cuerpo lúteo pueden ser identificados en el ovario también por palpación. Eso lo vamos a ver en la siguiente competencia, cómo se palpa, cómo se siente un cuerpo lúteo o un folículo. Una presencia embrionaria en crecimiento del útero, digamos que la podemos detectar en los primeros 30 días. De los 30 días en adelante, por palpación, digamos que si por sonografía la podemos palpar antes de los 30 días, por ecografía. Y podemos palpar el útero, el oviducto y ovarios que se encuentran suspendidos en la cavidad abdominal por medio del ligamento ancho. Y la posición de este ligamento permite al útero pues alojar el feto en crecimiento. Entonces vamos a ver, como les estaba contando ahorita, pues anatómicamente cómo sería nuestro útero viéndolo desde una vista lateral y más o menos las partes que lo componen. Es importante que nosotros sepamos de la anatomía y de la fisiología del útero, porque en sí es el aparato reproductivo de la hembra lo que nosotros vamos a manejar al momento de establecer nuestros planes de reproducción dentro de la finca. Si vayamos a hacer monta directa, si vayamos a hacer inseminación artificial, cualquiera de estos. ¿Listo? Entonces, los ovarios en una vaca no preñada, pues son de una forma ovalada. Aquí los vemos con el número 4. Nuestros ovarios, forma de huevo. Y más o menos son de entre 4 y 6 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de ancho, de diámetro. Y pues las funciones más importantes del ovario son producir óvulos maduros cada 21 días cuando, cuando la vaca posee un ciclo estral normal. Cuando nosotros hablamos de un ciclo estral de la vaca, como el video que les había enviado ayer y algunas clases que voy a enviar ahorita, hablamos de que el ciclo estral más o menos dura entre 17 a 24 días. ¿Listo? Y este ciclo estral tiene más o menos un punto, unos días promedios de 21 días. El día cero lo consideramos como el día del estro, como el día de la ovulación, y pues es donde se producen las ondas foliculares, se producen los folículos que más tarde pues nos van a generar los óvulos. Entonces aquí por lo menos en esta fotografía de acá vemos en el número 1 estos son los cuernos. Estos son los cuernos del útero. Los 4 pues ya los ovarios. Y este que se ve en número 2 acá, este es un folículo dominante. Y estos 3, este que se ve en número 3 acá, que se ve pequeñito, sería
el oviducto o las famosísimas trompas de Falopio. Deje quieto. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras funciones tienen los ovarios? Secretar hormonas que controlan el crecimiento del óvulo dentro del ovario. Y entonces, cuando hablamos de esas hormonas, podemos hablar de la progesterona, que se va a producir en los ovarios y básicamente por la acción del cuerpo lúteo, y esta progesterona lo que va a hacer es generar un sistema en el útero hormonal que va a hacer que se mantenga una gestación en caso de que exista, además de generar un tapón mucoso en el cérvix para mantener ese óvulo fecundado dentro del útero en caso de que exista una gestación. También cambiar la conducta de la vaca durante el celo es otra secreción hormonal por medio de la generación de estrógeno. En el caso del celo, el ovario va a producir estrógenos y estos estrógenos son los que van a cambiar el comportamiento sexual de la hembra. Ya no va a ser un comportamiento sexual pasivo, sino que va a ser un comportamiento sexual activo. Y es donde comenzamos a mirar cada uno de los comportamientos que nos hacen ver cómo se manifiesta el celo. Entonces, digamos que la vaca se deja montar, que la vaca está mugiendo, que la vaca está más activa, que, por ejemplo, en la vulva de la vaca se va a edematizar, va a ser roja y va a generar una secreción mucosa que en últimas son como líquidos que quieren en sí limpiar la vagina para después que venga la cópula o la inseminación. Y lo que les digo, preparar el tracto reproductivo para posibles preñez. Eso también lo hace el ovario. ¿Listo? Por las partes hormonales que ya lo habíamos hablado en el ciclo estral. Entonces, una de las estructuras que predominan en la superficie del ovario puede ser el folículo que contiene a un óvulo, un óvulo maduro, o el cuerpo lúteo, que en latín es cuerpo amarillo, que crece de lo que queda del folículo luego de que el óvulo ha sido liberado a la ovulación. Entonces, digamos, por ejemplo, podemos ver acá en este esquema. Aquí vemos un cuerpo lúteo que en palpación una característica del cuerpo lúteo es que va a tener una coronita que va a ser un poquito más durita que la del folículo. Cuando nosotros palpamos un folículo, lo que vamos a sentir es ahí como esa ampollita, como cuando sale una vejiguita. Esa vejiguita es lo que vamos a sentir ahí. Digamos que es parecido el tacto con el cuerpo lúteo, pero el cuerpo lúteo tiene una coronita a su alrededor que se siente más durita. ¿Listo? Este folículo dominante en la etapa de la ovulación del primer día, se rompe este folículo y este folículo lo que nos va a generar es que baje un óvulo al útero. ¿Listo? Pueden ver más o menos aquí en comparación con la mano el tamaño de los ovarios de una vaca. ¿Listo? Entonces, después de que baja este ovulito, más o menos entre el día 2 y día 4, comienzan las fases luteales, que es cuando se comienzan a desarrollar los cuerpos lúteos. Y estos cuerpos lúteos lo que van a hacer es producir progesterona, que en caso de que exista una preñez, pues nos van a hacer que mantener esa preñez, los cuerpos lúteos. Pero en caso de que no exista esa preñez, se produce una generación de prostaglandinas que van a alisar esos cuerpos lúteos y van a hacer una regresión para volver a generar nuevos folículos en desarrollo, y un folículo dominante que en últimas va a llegar al día 21 a ser
una nueva onda folicular generando producciones de hormona folículo estimulante y estradiol para producir un nuevo celo. ¿Listo? Entonces, las tropas de falopio o oviductos, que son estos chiquiticos que se ven acá, así, tin, 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 tin. Son dos tubos contorneados que unen a cada uno de los cuernos del útero, o sea, este cuerno, con el ovario. ¿Listo? Con su respectivo ovario. Y son de más de 20 centímetros de largo y 6 de diámetro. Hay unas estructuras allí que nos van a ayudar mucho a lo que tiene que ver con la preñez. Y es por lo siguiente, que ya les explico con un... Entonces, al final de cada oviducto se abre una estructura en forma de embudo infundíbulo y esta estructura colecta al óvulo que es liberado del ovario durante el cévulo. Entonces, digamos que aquí podemos ver ese infundíbulo que está ya casi llegando al ovario. Y existe esta estructura que es el istmo. De aquí viene el cuerno uterino. Y cuando el semen cruza a través de este istmo, se va a depositar más o menos en esta zona. Y aquí, como vemos en el infundíbulo, la ámpula, es como un cono. Entonces esta parte es mucho más grande y va a llegar el ovario hasta acá y el semen o los espermas van a llegar hasta esta zona que es donde va a ser el donde se van a unir los espermatozoides con el ovario, con el óvulo. Entonces, esta parte del istmo es la que va como filtrando algunos espermatozoides que no sean viables. ¿Listo? Y aquí más o menos en el infundíbulo es donde va a ser la concepción. Bueno, seguimos viendo. Ah, esa era esta misma la que les quería. Entonces, la fertilización, aquí lo que les decía, es la unión del óvulo con el espermatozoide y se produce en el oviducto, que es esta zona. Allí el embrión permanece en el oviducto por 3 a 4 días antes de desplazarse hacia el útero. Después de que está fertilizado este óvulo, se va a desplazar directamente hasta el útero como ya fertilizado y este óvulo se va a ubicar en esta zona, en el cuello del útero. ¿Listo? Entonces el cuello del útero, cervix es este que tiene los 3 anillitos. Estos son los 3 anillitos cervicales y la apertura del cervix, esta es la parte aquí de la vagina, es el fornix. Entonces, el cervix pues es un músculo fuerte que tiene como unos cartílagos ahí, pero en realidad todo eso es muscular, ¿sí? Y de largo está de 2.5 a 5 centímetros dependiendo de las vacas. En los bocíndicos, en los cebuinos es un poquito más pequeño. ¿Listo? Y se encuentra perforado en el centro por un angosto canal. El canal se encuentra usualmente cerrado por el fornix y sellado durante la preñez, excepto durante el celo y el parto. Y esta es como la puerta de control que previene que cualquier material extraño pues llegue a invadir el útero y nos cause pues una metritis y pues aísla al útero del medio exterior. Esta es la parte de la vagina y esta es la parte del útero. Cuando nosotros vayamos a hacer inseminación, y ahora ya les cuento después en otra diapositiva, pasamos la pistola por acá, por los 3 anillos cervicales, y este es el punto donde tenemos que aplicar el seno. Entonces, los cuernos uterinos es el sitio donde se va a implantar el embrión. Y aquí podemos ver unos cuernos uterinos, un cuerno uterino, este es el cervix y este es el cuerno uterino. No podría decir si derecho o izquierdo. Y es donde se implanta el embrioncito. Y una vez haya una gestación, hay unas estructuras como son la membrana
al antrocorion, los amnios, que sería el líquido amniótico, y los cotiledones, que van a formar todo lo que se llama en su conjunto la placenta. ¿Listo? Entonces, el útero es la parte del tracto reproductivo donde el feto en desarrollo es mantenido por acción de la progesterona, como yo les había dicho. Y en una vaca no preñada, el cuerpo del útero es más o menos de 5 centímetros de largo y posee cuernos, tanto izquierdo como derecho. Y lo que les decía, un órgano muscular capaz de una enorme expansión, porque allí es donde se van a alojar fetos, y pues podemos tener fetos de hasta 35 a 40 kilogramos, con fluidos de 20, 30 kilogramos de fluidos y 5 kilogramos de placenta secundaria. Entonces estamos hablando de que tenemos un alojamiento allí entre 55 y 60 kilogramos de capacidad que van a llenar entre el feto, la placenta y los fluidos. ¿Listo? Entonces, luego del parto, toma aproximadamente 40 días para que el útero y otras partes del aparato reproductivo alcancen nuevamente el tamaño no gestante. Y este proceso es llamado involución. Entonces, la involución del útero se da después del parto. Quiero mostrarles aquí, para finalizar, las hormonas que son producidas tanto hipotalámicamente como en los ovarios, en lo que hablamos del ciclo estral. Entonces,